Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a hablar de algo que todos sentimos, que nos condiciona mucho más de lo que nos gustaría y que, sin embargo, puede convertirse en una puerta hacia la libertad, el miedo. Quédate hasta el final, porque en este video vamos a profundizar no solo en qué es el miedo, sino en cómo se manifiesta, por qué aparece y, sobre todo, cómo podemos afrontarlo desde una mirada psicológica y también desde la filosofía estoica. Porque sí, entender el miedo puede marcar un antes y un después en tu vida. Ahora te pregunto, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Pero, ¿qué es realmente el miedo? Piénsalo un segundo. Muchas de las decisiones que tomamos o que evitamos tomar están basadas, en el fondo, en el miedo. Al rechazo, al fracaso, al cambio, a lo desconocido. El miedo es una emoción primaria, universal y completamente humana. Es una señal de alerta que aparece cuando percibimos una amenaza, ya sea real o imaginada. Psicológicamente, es una respuesta del sistema límbico, en especial de una estructura llamada amígdala, que detecta posibles peligros y activa una serie de reacciones fisiológicas que nos preparan para huir, luchar o congelarnos. Y aquí viene algo importante. El miedo no solo es normal, sino que ha sido clave para nuestra supervivencia. Si no sintiéramos miedo, cruzaríamos la calle sin mirar, meteríamos la mano en el fuego o nos lanzaríamos al vacío sin pensarlo. El miedo nos protege. Ahora bien, el problema no es sentir miedo. El problema aparece cuando el miedo se apodera de nuestra vida, cuando deja de ser una señal y se convierte en una prisión. Ese miedo que no te deja avanzar, que te paraliza, que se disfraza de prudencia, pero en realidad es evasión. Ese miedo que no habla en voz alta, pero que te susurra cosas como: ¿y si no eres capaz? ¿Y si haces el ridículo? ¿Y si no sale bien? El miedo se manifiesta de muchas formas. En el cuerpo se nota como tensión muscular, aceleración del pulso, sudoración, sensación de nudo en el estómago o incluso bloqueos físicos. En la mente aparece como pensamientos obsesivos, anticipación negativa, duda constante, necesidad de control. Y en la conducta lo vemos en la evitación, postergar decisiones, no asumir riesgos, quedarnos en lo conocido aunque nos haga daño. Desde la psicología, el miedo tiene muchas caras. Puede ser una respuesta puntual y adaptativa, pero también puede convertirse en ansiedad generalizada, fobias, ataques de pánico o incluso en miedo al miedo. Una parte esencial del miedo es la interpretación que hacemos de la amenaza. Es decir, no es solo lo que pasa, sino lo que pensamos que pasará, lo que imaginamos que podríamos perder o sufrir. Esto es clave. El miedo vive en el futuro. Vive en escenarios que aún no han ocurrido. Nos hace creer que si evitamos algo, nos protegemos. Pero lo que realmente hacemos es agrandar el monstruo. Por ejemplo, una persona puede tener miedo a hablar en público. No porque el acto en sí sea peligroso, sino porque su mente imagina que va a fallar, que se va a quedar en blanco, que los demás se van a reír o que va a perder la credibilidad. Y lo curioso es que muchas veces no contrastamos ese miedo con la realidad. No comprobamos si lo que tememos es cierto o no. Simplemente lo evitamos, y al evitarlo, el miedo crece. Y cuanto más crece, más poder le damos. Ahora, vamos a ver esto desde la mirada estoica. Para los estoicos, el miedo nace del apego a cosas que están fuera de nuestro control. Epicteto decía: no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Cuando tememos perder algo, ya sea el estatus, la salud, una relación, el dinero, es porque hemos puesto nuestro bienestar en algo que no depende de nosotros.
El estoicismo nos recuerda que la única libertad verdadera es interna y que cuando dejamos de temer lo que no controlamos, empezamos a vivir con valentía. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, escribe: si te enfrentas a una situación difícil, pregúntate, ¿es esto algo que depende de mí? Si lo es, actúa. Si no, acéptalo. Esta frase encierra una sabiduría enorme. Muchas veces sufrimos por cosas que no podemos evitar, cambiar o controlar. El miedo, entonces, se disuelve cuando dejamos de luchar contra lo inevitable y empezamos a entrenar nuestra respuesta interna. Ser valiente, para los estoicos, es actuar con razón incluso cuando el miedo está presente. No es la ausencia de miedo, sino la decisión de no dejarte dominar por él. Y ahora sí, vamos a lo que probablemente más necesitas saber: cómo se supera el miedo. Y quiero empezar diciéndote algo muy claro. El miedo no se elimina de golpe, no se vence como si fuera un enemigo externo. El miedo se atraviesa, se escucha y poco a poco se transforma. Y eso requiere consciencia, práctica y sobre todo, paciencia contigo mismo. Primero, ponle nombre. No subestimes el poder de decir: tengo miedo de esto. Al nombrarlo, lo traes al terreno de lo consciente, lo sacas de la sombra, y desde ahí puedes empezar a relacionarte con él de otra forma, no como algo que te controla, sino como algo que puedes observar. Segundo, acepta que el miedo no es el problema, sino la evitación. El verdadero bloqueo aparece cuando, por miedo a sentir miedo, empezamos a evitar cosas. No hablo, no salgo, no intento, no me expongo. Y en esa evitación es donde perdemos libertad. El miedo es como una alarma. Si lo ignoras, suena más fuerte. Si lo enfrentas, empieza a bajar el volumen. Tercero, cambia tu relación con la emoción. No es lo mismo decir no quiero tener miedo que decir puedo vivir con este miedo y aún así seguir adelante. Esta es una de las enseñanzas más potentes del estoicismo. La libertad no es dejar de sentir, sino decidir cómo actuar a pesar de lo que sientes. Cuarto, actúa en pequeñas dosis. Si hay algo que temes, no tienes que enfrentarlo de golpe. Puedes hacerlo progresivamente. ¿Tienes miedo a exponerte? Habla primero con alguien de confianza. ¿Tienes miedo a tomar una decisión? Da el primer paso más pequeño posible. El movimiento crea confianza y la acción es el antídoto del miedo. Quinto, dialoga contigo mismo. Nuestro miedo muchas veces está alimentado por pensamientos automáticos. Hazte preguntas. ¿Qué me estoy diciendo a mí mismo? ¿Qué prueba tengo de que esto pasará así? ¿Qué es lo peor que podría ocurrir? ¿Y cómo lo manejaría si ocurriera? Este tipo de diálogo interno ayuda a desmontar el guión del miedo. Te devuelve el control sobre tu narrativa. Sexto, respira. Literalmente, cuando sentimos miedo, el cuerpo entra en modo supervivencia. Respirar lento y profundo activa el sistema nervioso parasimpático, que es el que se encarga de calmar el cuerpo. La respiración no es un truco, es una herramienta poderosa. Si respiras con consciencia, te anclas al presente. Y el miedo, como dijimos antes, vive en el futuro. Séptimo, practica el coraje diario. El coraje no es algo épico, no hace falta saltar desde un acantilado. Coraje es decir lo que sientes, pedir ayuda, hacer esa llamada, presentarte a esa entrevista. Cada pequeño acto que va en contra de tu miedo es una victoria interna. Aunque tiemble la voz, aunque vayas con miedo. Y si te sirve, aquí va un ejercicio que puedes probar. Piensa en algo que hoy estás evitando por miedo. Escríbelo, descríbelo. Luego,
Imagina que esa situación ocurre. Llévala al extremo. Vive mentalmente lo peor que podría pasar. Y ahora respóndete. ¿Sobrevivirías? ¿Podrías reconstruirte desde ahí? Este ejercicio no busca asustarte, sino mostrarte que muchas veces el miedo a imaginarlo es más grande que el hecho en sí. Y si llegas a ese punto donde reconoces que sí, tendrías miedo, pero podrías con ello, entonces has empezado a recuperar tu poder. Porque al final, superar el miedo no es no sentirlo, es hacerte más grande que él. Es recordar que tú no eres tu miedo. Eres quien lo observa. Eres quien decide. Y cuando entiendes eso, algo se desbloquea. Y si has llegado hasta aquí, enhorabuena. Has invertido tiempo en entenderte mejor, y eso ya es un acto de valentía. Te invito a que pienses ahora mismo en un miedo que te esté limitando. Escríbelo, obsérvalo y pregúntate, ¿qué haría hoy si no tuviera miedo? Si este tipo de reflexiones te ayudan, suscríbete al canal. Aquí hablamos de emociones, de crecimiento personal, de filosofía práctica, de todo lo que puede ayudarte a vivir mejor. Y si te ha resonado algo, cuéntamelo en los comentarios. Me encantará leerte, saber tu historia o tus dudas. Todas serán bien recibidas. Recuerda que no estás solo. Aquí estamos para acompañarnos, para crecer juntos, para aprender a vivir con más conciencia y menos miedo. Así que gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de esta comunidad. Y si no lo has hecho aún, suscríbete, dale a like y quédate por aquí, porque vienen más videos con herramientas reales para emociones reales. Nos vemos en el próximo video.